Otro problema que podemos resolver con el para tiene que ver principalmente, uno fue la suma que hemos estado explicando en los videos anteriores y también nosotros podemos contar. Bien, a veces hay problemáticas que nos pueden decir lo siguiente, por ejemplo, leer 5 números y esos números vamos a tener que contar los mayores, por ejemplo, a 3 por poner un ejemplo. Bien, entonces contar no es lo mismo que sumar, ¿cierto? Porque contar en realidad es que si se cumple la regla, voy a tener que usar una variable nueva y esa variable nueva voy a tener que irla siempre aumentando, pero de forma constante, de uno en uno, por ejemplo. Mientras que cuando nosotros decimos sumar, esa sumatoria va a ir siendo variable. Primero voy a sumar un 2, después un 5, un 8. Va a depender mucho también del ejercicio. Bien, entonces, por ejemplo, otra de las características que nosotros podemos hacer es contar. Y cuando nosotros tengamos que contar, siempre vamos a tener que definir ciertas reglas. Bien, por ejemplo, en este caso podríamos decir leer 5 números, bien, y contar, bien, los eh, números iguales a cero, por poner un ejemplo. Entonces siempre, en algunos casos nosotros vamos a tener que, por ejemplo, leer 5 números, sumarlos y contarlos. Bien, por ejemplo. Bien, entonces para este tipo de ejercicios lo que se necesita, y también obviamente es compara, porque está el tema de la repetición de 5 veces, n, ¿cierto? Y en este caso un contador como real. Bien, entonces esa va a ser siempre la forma en cómo nosotros debiésemos atacar este tipo de ejercicios cuando tengamos que contar. En algunos ejercicios también vamos a tener que sumar y contar. Bien, entonces partamos por este de aquí. ¿Cómo configuramos esta estructura? Entonces, si quisiéramos configurar para leer 5 números, recuerden la comprensión lectora, entonces mi contador, voy a tener que contar, parte en cero, bien, se sigue la misma regla que la sumatoria, pero la gran diferencia es que la regla, en vez de decir suma es igual a suma más algo, el contador va a ser igual al contador más 1. Bien, configuramos el para que esto se repita desde 1 hasta, obviamente, el límite que me está indicando acá, que es 5, con paso 1 a 0. Bien, entonces acá, obviamente, lo que nosotros necesitamos es leer un número, ¿cierto? Y obviamente también, perdón acá, lo que vamos a tener que hacer es escribir i en este caso. Bien, entonces aquí está la variable i, que sería, perdón, n, i, ahí sí. Y esa variable n, yo voy a tener que contar números que cumplan con esta regla, que sean mayores a 3. Entonces, la regla, aplicamos la pregunta, si en este caso n es mayor que 3, entonces hacemos el proceso de contar. Entonces, mi variable va a ser igual a mi variable que yo elija más 1. Y de esa forma nosotros contamos. Bien, entonces si nosotros hacemos la traza, ingresamos numeritos, si se cumple la regla, lo cuento. Bien, si la regla no se cumple, simplemente me salto la instrucción y vuelvo a leer otro número para ver si cumple o no cumple la regla. Obviamente, lo que nosotros debiésemos escribir acá es, en este caso, el contador, ¿cierto? Que es la variable que estamos calculando. Bien, entonces, por ejemplo, ahora si ustedes lo ejecutan, si yo ingreso, por ejemplo, un 1, perdón, un 3, un 2, un 1, un 6 y un 5, entonces acabamos de ingresar dos números que son mayores que 3. Bien, entonces esa es una de las características que tenemos que entender de los contadores. Siempre por lo general vamos a tener que aplicar ciertas reglas. Bien, en este caso, por ejemplo, en el segundo me dice que también tengo que contar los números, pero que son iguales a cero. Entonces, si se dan cuenta, el algoritmo, lo único que vamos a tener que modificar, por ejemplo, si hubiese dicho, supongamos que hubiese dicho 7, ¿bien? Leer 7 números y contar los números iguales a cero es muy similar al de arriba, al que está aquí como solución, pero como son 7 números, entonces ¿qué tendríamos que modificar del para? En vez de un 5, que lea 7 números, esto se va a repetir 7 veces. ¿Y qué es lo otro que deberíamos cambiar también?
deberíamos cambiar la regla, ¿cierto? Porque yo solamente necesito contar los números que son iguales a cero. Bien, entonces si yo ingreso un cero, lo cuento como 1. Si ingreso otro cero, cambia a 2. Si ingreso otro cero, cambia a 3. Si ingreso un 6, sigue siendo 3 el contador y así sucesivamente. Bien, entonces fíjense que el ejercicio a veces pasa de que se hace una vez, cambia un poco la temática, pero el algoritmo, la estructura se mantiene. Bien, entonces tienen que tener claro bien la regla que tienen que ocupar, la configuración del para y obviamente la comprensión lectora cuando tenemos que ingresar en varios números o tenemos que ingresar un número y hacer un análisis previo. Bien, de esa manera. Bien, ahora si quisiéramos hacer este ejercicio de acá, bien, y contar, pongámosle aquí una regla y contar, sumar los mayores a 10, por ejemplo, y contar los menores a 5. Bien, entonces ahí ya tenemos otro ejercicio en donde estamos combinando ahora. Si se fijan, nosotros ya sabemos sumar, hemos estado viendo el tema de contar, entonces vamos a armar esto de nuevo para que en el fondo sepamos, parece que es los menores a 5. Ahí está. Entonces vamos a borrar todo esto de aquí, bien, para que en el fondo sepamos cómo poder trabajarlo desde cero, obviamente, y vamos a agregar aquí la suma, que también vamos a tener que sumar, y según la regla, la suma vale 0, bien, esto es un punto, parece, coma, el contador también vale 0, ¿verdad? Según la regla que habíamos mencionado en los videos anteriores, ¿bien? Ahora, si nosotros quisiéramos resolver este ejercicio, como son 5 números los que hay que leer, configuramos la primera parte, ¿cierto? Que sería desde i igual a 1 hasta 5, con paso 1 a hacer. Y obviamente aquí adentro, como hay que leer 5 números, ponemos el numerito, le ponemos la i y leemos el numerito. ¿Bien? Entonces vamos a tener que, obviamente, resolver la problemática ahora. Voy a tener que sumar, ¿cierto? Pero hay una regla, los mayores de 10, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer acá? La pregunta, ¿cierto? Si n es mayor que 10, entonces, ¿qué podemos hacer aquí? La fórmula de la suma, ¿cierto? Tengo que sumarlos. ¿Bien? Por lo tanto, la fórmula de la suma es igual a suma más algo. Como tengo que sumar los números, ¿bien? Entonces sería n, que es el número que yo voy a ir ingresando uno por uno. ¿Bien? Ahora, tengo que contar también los que son menores a 5. ¿Bien? Entonces, esto me va a servir para poder determinar si el número cumple con la regla para sumarlo. La otra pregunta se podría hacer aquí afuera o también se podría hacer con un si no, y si se hace un si no, se hace otro sí. Bien, en donde si no se cumple, vuelvo a preguntar si n es menor que 5. Bien, entonces se cierra. Bien, y acá, si se dan cuenta, si se cumple esto, lo sumo. Si no se cumple esto, pregunto si es menor que 5. Porque si es menor que 5, obviamente lo cuento. Bien. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿cómo lo contamos? Contador igual a contador más 1. Entonces, ahí están los dos procesos que hemos estado revisando en los videos. Bien. Entonces, ahora lo que podemos hacer es escribir, en este caso, la suma. Bien. Que sería suma. Y escribimos el contador, ¿cierto? Que en este caso deberíamos contar todos los numeritos que son menores que 5. Bien, por ejemplo, ingresemos, y aquí es muy importante que hagan ustedes la traza. Bien, por ejemplo, si yo ingreso el número 3, ¿cierto? ¿Qué debería pasar? El 3 no es mayor que 10, entonces se cumple el si no.
y se va a ejecutar todo el si no. Si el si no, ¿qué es lo que dice? Pregunta de nuevo, ¿cierto? Si n es menor que 5, sí, porque va a ser un 3. Entonces los va a contar como 1. Si yo doy un enter, ahí lo debería contar como 1. ¿Qué hace después esto? Vuelve arriba y parte con el siguiente numerito. ¿Bien? Ahora, si yo ingreso, por ejemplo, un 12, ¿qué debería pasar? Ese 12 va a cumplirse, que es mayor que 10, se va a sumar y como se cumplió el sí, todo lo de acá no se hace, ¿cierto? Se lo salta. Bien, y así está. Ahora, si yo ingreso un 7, ¿qué pasa con el 7? Si hacemos la traza, me doy la vuelta, ingreso el 7 es mayor que 10, no, ¿cierto? Entonces, de nuevo preguntamos, ¿el 7 es menor que 5? Tampoco. Entonces el 7 no entra ni a esta pregunta ni a esta otra pregunta. Bien, entonces ahí está. Luego, si ingresamos, por ejemplo, un número menor que 5, por ejemplo el 4, debería contarlo. Y si ingresamos nuevamente, por ejemplo, el 7, no debería pasar absolutamente nada. Ahora, ¿qué datos ingresamos? Ingresamos un 12 que se sumó, bien, e ingresamos dos numeritos que son menores que 5. Por lo tanto, el resultado sería que la suma se mantuvo en 12 y los números que fueron menores que 5 fueron dos números. Bien, entonces esa es la forma en como nosotros debiésemos trabajar y debiésemos entender el proceso. Bien, para ver si realmente entendiste esta forma de sumar y de contar, entonces te voy a dejar dos ejercicios. El primero va a ser leer, en este caso, 6 números. Bien, suma solo los que solo los menores a 18, bien, y cuenta los mayores a 18, bien. O sea que si ingreso el 18 no se debería ni contar ni sumar, bien. Entonces, ojo con la comprensión lectora, bien. Aquí vas a hacer el siguiente ahora, leer 5 números, cuenta los números 10 y suma los mayores a, en este caso puede ser 20. ¿Bien? Entonces te dejo esos dos ejercicios para que intentes trabajarlo, realizarlo. Obviamente la idea es que puedas hacer la traza y obviamente comprobar que el ejercicio esté correcto y ya después nos vemos en el otro video en donde puedas seguir complementando todo lo que es necesario saber para obviamente atacar ejercicios un poco más complejos.